Hola chicos, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien en sus casitas. ¿Qué les parece si antes de comenzar con la clase del día de hoy oramos? ¿Sí? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú permites, Señor, que podamos de esta forma, Señor, compartir de tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que esta palabra, Señor, pueda dar fruto, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, chicos, hoy les voy a compartir una palabra que está en el libro de Segunda de Reyes del 22:1, y hoy aprenderemos, ¿sí?, que tenemos que respetar, el respeto por la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia, ¿sí? Recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro cualquiera, no es como un cuento, no es como una fábula o como los libros de la escuela, ¿verdad? No, este libro es muy especial. ¿Por qué? Porque aquí está la palabra de Dios, los mandamientos que el Señor nos da, las promesas, sus ordenanzas. Aquí están todo es como un mapa. ¿Se acuerda que hace varios días le decía que esto es como un mapa que nos puede guiar, nos puede enseñar, ¿sí? Nos guía hacia el camino, que es el camino del Señor, ¿sí? Dice, les voy a decir unos puntos importantes que dice, ¿leeré mi Biblia todos los días? Sí, eso estaría muy bien, ¿verdad que sí? Dice, ¿lanzaré mi Biblia al aire y a ver si lo puedo tomar? ¿Estaría bien eso? ¿Sería una forma de respetar la Biblia? No, ¿verdad que no? Dice, ¿haré dibujos en mi Biblia? ¿Cómo ven ustedes? No, ¿verdad? Esa sería una forma también de que yo no estaría respetando la palabra de Dios. Dice, ¿marcaré versículos en la Biblia? Es así. ¿Por qué? Porque cuando yo marco los versículos de la Biblia, ya sea con un marcatexto, entonces estoy subrayando de algo muy importante que ha impactado mi corazón. Y esa también sería una forma de, no estoy maltratándola y no estoy, no estoy haciendo cosas que no deba, ¿sí? Porque lo estoy cuidando, ¿sí? De una forma que yo pueda ver esos versículos y pueda aprendérmelos, ¿sí? Dice, la Biblia es un libro extraordinario, ¿sí? Dice, hoy aprenderemos acerca de un rey más o menos como de la edad de ustedes, que tenía 8 años, ¿sí? Que desde muy temprana edad él fue rey, ¿sí? Y él empezó a ser rey desde muy chico, pero él amaba la palabra de Dios, ¿sí? Y se trata del rey Josías. Esta historia está en Segunda de Reyes 22:1, ¿sí? Y dice así, dice, Josías era un niño que comenzó a gobernar a los israelitas, dice, el pueblo de Dios. ¿Sí se acuerdan? Dice, su nombre era Josías, dice, él tenía tan solo 8 años de edad. Imagínense, 8 años de edad, ¿sí? En aquellos tiempos, pues los reyes ya eran personas grandes, ¿verdad? Pero él, siendo de una corta edad, él comenzó a gobernar, ¿sí? A su corta edad de 8 años, dice. El rey Josías amaba a Dios, dice. Cuando creció, quiso mostrar su amor por Dios y comenzó a reparar la casa de Dios, el templo que durante mucho tiempo nadie había hecho arreglos, ¿sí? Veamos lo que dice aquí en Segunda de Reyes 22:5. Y dice, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra y que tienen su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, ¿sí? Dice, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, ¿sí? Él mandó a hacer todo eso, ¿sí? Él quería que repararan el templo porque estaba muy abandonado y nadie le hacía sus arreglos, ¿sí? Él quería que la casa de Dios estuviera
en perfectas condiciones, ¿sí? Y dice, necesitaba ser reparado, dice. Y entonces por eso él mandó a contratar a esos hombres, a los albañiles, a los que tallaban la madera, a los que supieran de construcción. Dice, él quería que la casa de Dios fuera fuerte y se viera bien, ¿sí? Así como nosotros, que ustedes quieren que la iglesia se vea bien, sí, necesitamos cuidarla y arreglarla también, ¿sí? Dice, un día, dice, cuando estos hombres trabajaban en el templo, el sumo sacerdote encontró algo muy importante en el templo, ¿sí? ¿Qué creen que se encontraron estos hombres que trabajaban ahí? ¿Sí? No fue una caja, no sé, de tesoros. Esto era algo más que un tesoro, ¿sí? Encontraron la palabra de Dios, ¿sí? Un rollo, un pergamino, dice. Si encontraron estos hombres la palabra de Dios, y el sacerdote envió la palabra de Dios al rey Josías, ¿sí? Y el rey oyó la palabra de Dios, ¿sí? Y después de haber oído, se entristeció, dice, y rasgó su ropa para mostrarse cuán triste estaba, ¿sí? ¿Qué habrá leído el rey Josías en la palabra de Dios? ¿Sí? Tanto fue su impacto que lo que él leyó en ese instante, que rasgó su ropa, dice, y que estaba triste, ¿sí? Se entristeció. Dice, ¿qué entristeció al rey Josías? Dice, la palabra de Dios decía cómo debían de vivir, dice. Cuando Josías leyó la palabra de Dios, él supo que él y su pueblo no habían obedecido a Dios, ¿sí? Cuando él empezó a leer la palabra de Dios, él se dio cuenta de muchas cosas que el pueblo no estaba haciendo, ¿sí? Que estaba haciendo en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Imagínense cómo se sintió su corazón de el rey Josías en aquellos tiempos, ¿sí? Y en estos tiempos también el Señor se ve la maldad que está pasando ahorita en estos tiempos, ¿sí? Y Él quiere que volvamos y volvamos a Él. Dice, Josías amaba a Dios, dice, y él amaba la palabra de Dios. Él quería obedecerla y él quería que el pueblo también obedeciera, ¿sí? El Señor quiere en estos tiempos que nosotros también amemos la palabra de Dios y que obedezcamos la palabra de Dios, ¿sí? Dice, entonces el rey Josías pensó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entonces él decidió que obedecería la palabra de Dios. Él dijo, voy a obedecer la palabra de Dios. Dice, y él también ayudaría a su pueblo a obedecerla. Entonces, ¿qué creen que hizo Josías? Dice, Josías llamó al pueblo a una importante reunión, ¿sí? Y Josías se paró así frente al templo. Se paró frente al templo para hablar a todo el pueblo, y ahí enfrente de todo el pueblo que estaba ahí, le leyó la palabra de Dios, ¿sí? Y le dijo, leyó toda la palabra de Dios y dijo, ¿dónde estaban haciendo malas cosas, sí? Y después de que oyó la lectura de la palabra de Dios, dice, el pueblo hizo una importante promesa a Dios, dice, y el rey Josías y todos los israelitas prometieron obedecer la palabra de Dios. Ellos prometieron que siempre amarían la palabra de Dios y la obedecerían, ¿sí? La palabra de Dios. Vemos qué importante en esta historia, qué importante es respetar la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios. Como les decía ahorita al principio, no es un libro cualquiera, no es un libro de cuentos, son historias reales que pasaron, ¿sí? Es la palabra de Dios, donde vienen promesas, donde vienen mandamientos, donde Dios nos deja todo lo que nosotros debemos de hacer, ¿sí, chicos? Así que nosotros debemos de aprender a honrarla y respetarla, amar la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros podemos ser como el rey Josías, ¿sí? Podemos ser como el rey Josías. Dice,
podemos amar y obedecer la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia no se equivoca, chicos. Dice, si tenemos una pregunta acerca de lo que Dios quiere que hagamos, aquí es donde vamos a encontrar las respuestas, ¿sí? Aquí encontraremos toda la respuesta que está en la palabra de Dios, ¿sí? El texto de hoy está en el Salmo 119:11 y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿sí? Aquí vamos a guardar, aquí vamos, en nuestro corazón vamos a guardar la palabra de Dios para no pecar contra Él, ¿sí? ¿Cómo guardamos la palabra de Dios? En nuestro corazón, ¿sí? Dice, si la aprendemos también, si la memorizamos, si Dios nos dice lo que quiere que hagamos y nosotros lo hacemos, también estamos guardando la palabra de Dios, ¿sí? Cuando conocemos la palabra de Dios y sabemos cómo obedecerle, ¿sí? Estamos honrando y amando la palabra de Dios, ¿sí? Amemos la palabra de Dios, ¿sí? Así como lo hizo el rey Josías, también nosotros podemos hacerlo, ¿sí o no? Amemos la palabra de Dios. Cuando vamos a la iglesia, también cuidamos, ¿verdad que sí? Así como el rey Josías, que mandó a reconstruir y que ya estaba dañado por acá y que necesitaba muchos arreglos. Cuando nosotros barremos, limpiamos, ustedes ayudan y estamos todos juntos ahí, estamos también honrando, ¿sí? El lugar donde nos reunimos también, ¿sí? Así también honramos la palabra de Dios, ¿sí? Así como el rey Josías, de tan solo 8 años de edad, él tenía en su corazón ese deseo y amaba a Dios, ¿sí? Amaba a Dios aún desde su temprana edad, ¿sí? Dios quiere que amemos la palabra de Dios y que estemos siempre, siempre en compañía de más en estos tiempos, ¿sí? ¿Sí? Josías mostró un gran respeto por la palabra de Dios, dice, y creemos que la palabra de Dios es diferente a otros libros, ¿sí? Vuelvo a repetir, es diferente a otros libros y por lo tanto no podemos dejarla tirar en el piso, dejarla que ahí abandonada, que se empolve y no la voy a leer. Eso también sería una falta de respeto, no estaríamos honrando la palabra de Dios, ¿sí? Porque aquí está la palabra de Dios que es viva y eficaz, ¿sí? Y la necesitamos todos los días, así como cuando comemos, cuando en las mañanas, ¿verdad? Que se nos antoja comer algo bien rico y sabroso o una fruta, ¿sí? Así también nuestro alma, nuestro espíritu necesita comer todos los días de la palabra de Dios, ¿sí? Tomemos ese gran ejemplo de este rey, del rey Josías, ¿sí? Que a su temprana edad obedeció la palabra de Dios y dijo, sí, sí, yo voy a obedecerla, pero también mi pueblo la va a obedecer, ¿sí? En casa tratemos de leer nuestra Biblia, de cuidarla, ¿sí? Así como les decía al principio, remarcamos textos, yo también tengo remarcado textos. Entonces son cosas que decimos, lo remarqué porque me gustó mucho este texto como dice, pero no la estoy maltratando, sí, al contrario, estoy grabando eso porque también lo voy a grabar en mi corazón, ¿sí, chicos? Bueno, esto fue la clase del día de hoy y el texto está en Salmo 119:11 y es, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿sí? Salmo 119:11. Aprendámoslos y atesorémoslos también. Es una palabra para la vida de cada uno de nosotros. Y en estos tiempos debemos estar cada día más enamorándonos de la palabra de Dios y honrarla y leerla todos los días. ¿Ok, chicos? Bueno, ¿qué les parece si oramos y para que el Señor nos ayude a oír su palabra y a hacer su voluntad? ¿Sí? Porque recordemos que no es solo leerla y no, pues ya luego voy a hacer lo que me dice aquí, ¿sí? Debemos de hacer su voluntad, aunque sea difícil, aunque a veces nos cueste,
debemos de obedecerla, ¿sí, chicos? ¿Qué les parece si oramos, sí? Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú una vez más, Señor, nos muestras, nos retas, Señor, de que tenemos, Señor, que estar nuestros ojos, Señor, puestos en tu palabra, puesto en ti. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra, Señor, aunque ahora no podamos comprender todo, Señor, si somos niños, chiquitos o grandes, pero sé que tu Espíritu Santo nos irá revelando tu palabra cada día, Señor. Ayúdanos a enamorarnos más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, chicos, por acompañarme en este tiempo y que esta semana tengamos muy en cuenta y que pongamos de nuestra parte y nuestro corazón, nuestro deseo de amar cada día más la palabra de Dios. Honremos la palabra de Dios. ¿Sí, chicos? Bueno, esto ha sido todo. Dios los bendiga. Cuídense mucho y aquí estamos, ¿sí? Bye.